En este video vamos a tratar el tema de árboles en Java. Vamos a explicar un código fuente que nos permita crear árboles en el lenguaje de Java, árboles binarios, de acuerdo a la definición de este concepto, y también generar un gráfico del mismo. Comenzamos dando la definición de la estructura que vamos a tratar en este video, que es un árbol binario de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda se define como una estructura de datos numéricos que pueden representarse en un esquema similar al de un árbol, sujeto a las siguientes condiciones: a nodos de valor menor a uno que consideremos el central, lo vamos a dirigir a la izquierda del nodo central, mientras que a nodos que sean de valor mayor al central, los dirigiremos a la derecha del nodo central. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que tenemos un conjunto de datos 10, 20 y 30. Entonces, en principio no podemos elegir al 10 como un nodo central, porque si nosotros consideramos únicamente este conjunto de datos, no tenemos un número que sea menor a 10. Así que no podemos dar un nodo que vaya hacia la izquierda. Lo que sí podemos hacer es dar un nodo a la derecha, pero sin embargo no va a ser el único, ya que también tenemos al 30. Así que el 10 no es un buen candidato como nodo central. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, nos fijamos que se cumple este orden y claramente nos convendría poner como nodo central al 20, un valor menor a él, que es el 10, lo dirigimos a la izquierda, un valor mayor, que es el 30, a la derecha. A estos nodos nuevos que hemos creado los vamos a llamar nodos hijos. Entonces, bueno, esto es básicamente la definición de lo que es un árbol binario de búsqueda. Y pues bueno, en realidad es una construcción que se va dando de acuerdo a un conjunto de valores que tengamos. Para fines prácticos, pues valores enteros. Entonces, bueno, vamos a empezar dando un código que nos permita ir construyendo lo que va a ser la visualización de un árbol. Pero pues bueno, o sea, tanto tenemos que tener la parte teórica como la parte práctica. Así que bueno, lo que primero tenemos que ir haciendo es ir creando los nodos que vamos a usar en el árbol. Así que empezamos dando creando más bien un código al cual le vamos a poner trinode.java. Entonces, bueno, nos vamos a ubicar en el package tree, que va a ser nuestro módulo funcional. Y vamos a dar una clase pública por el hecho de que va a ser de uso indispensable en otras partes del código, y esta clase pública se va a llamar trinode. Esta clase pública pues va a ser una estructura base, ya que pues sin ella no podríamos definir cada nodo con valor e hijos. Entonces procedemos a dar un valor, que este valor pues es el contenido del nodo. También va a tener un nodo hijo y izquierdo y un nodo hijo derecho. Entonces los damos como atributos de referencia a los nodos hijos, trinode left y trinode right. En lo sucesivo vamos a usar nuestro constructor public para llenar el campo value con el valor precisamente que vamos a darle. Y en principio pues bueno, no podemos asegurar que los nodos hijos tengan un contenido, como vimos en el ejemplo anterior. O sea, ¿qué pasaría si nosotros diéramos el valor de 10?
Entonces, si nosotros supusiéramos, digo, no lo estamos viendo realmente, pero si supusiéramos que tuviéramos 10, 20 y 30, entonces no podemos inmediatamente decir que hay un nodo hijo izquierdo, ni que hay un nodo hijo derecho, porque bueno, si lo hubiera, entonces tendría que tener más elementos este conjunto, lo cual pues no es cierto. Y si tuviera un nodo hijo derecho, que pues sí hay uno inmediato, pero en realidad no es el único. Entonces, este nodo pues no, más bien este valor que asignamos a este nodo no va a sernos útil. Entonces es por ello que tenemos que dar una dirección de nulo a los nodos hijos. Entonces, bueno, lo que en sí hace este código es crear el nodo. No tenemos idea de qué contenido va a tener. Sabemos que es un valor del tipo int. Y pues bueno, lo que sí no podemos asegurar va a ser los nodos hijos. Entonces van a ser nulos o vacíos. Y pues bueno, esto es lo que tenemos que hacer para los nodos que sean del árbol. Ahora bien, vamos a crear en lo seguido un código que nos ayude a implementar como tal el árbol de búsqueda. Entonces, bueno, a este código le vamos a llamar binary search tree.java, search3g.java. Y pues trabajamos dentro del mismo módulo funcional tree. Damos una clase pública que va a ser pública pues porque lo vamos a usar posteriormente en otras partes. Y pues bueno, vamos a crear las raíces del árbol mediante el constructor public y las llamaremos pues bueno root por su nombre en inglés. Y vamos a empezar con una función vacía que va a ser pública, ya que pues nos va a dar la funcionalidad o el método de insertar un valor dentro de los nodos que vayamos creando. Entonces, bueno, nodos que en realidad pues le vamos a llamar raíz, y para ello vamos a dar una asignación a cada raíz con algo que se va a llamar insert recursive. Bueno, en sí insert recursive pues bueno, va a ser un método que va a ser una inserción recursiva. ¿Esto qué quiere decir? Que va a llamarse a sí mismo con el fin de ir recorriendo la estructura y colocar un valor en el lugar correcto del árbol. Así que bueno, en lo sucesivo pues no va a devolver nada, sino que va únicamente a ayudar a colocar valores en un lugar adecuado, y como tenemos que irlos colocando en un lugar adecuado, lo tenemos que caracterizar por dos cosas, tanto por la raíz y como el valor. Entonces bueno, lo que tenemos que hacer posteriormente es dar un constructor privado de lo que vendría siendo el tree_node insert recursive, que va a ser tree_node current y va a recibir un valor que es del tipo entero. Entonces, bueno, esto en sí va a ser lo que nos va a ayudar a ubicar correctamente el contenido que le vayamos dando al árbol. Entonces, pero bueno, esto de qué manera lo podemos hacer, pues tenemos que crear un nodo current que va a ser auxiliar para identificar un nodo actual. Y pues bueno, esto para el fin de ir poco a poco ir dándole dirección a los nodos, que posteriormente pues se van a ir volviendo nodos
nodos hijos, ya sea izquierdo o derecho. Entonces, ¿cómo sabemos que es izquierdo y cómo sabemos que es derecho? Pues bueno, ya con el método value que habíamos creado, vamos a comprobar entonces el valor del nodo current, del nodo actual. Mediante un flujo condicional vamos a hacer lo siguiente. Si ese valor que nosotros tengamos por parte del nodo, que lo extraemos aquí, que es el value, si ese valor es menor al current.value, pues es claro que tenemos que entonces dar una dirección izquierda, la cual lo podemos ver aquí mediante insert recursive left y value. Como dijimos, tenemos que disponer de dos argumentos, uno que nos indique la dirección y otro que nos indique el valor. Entonces, esto va a crear de alguna otra forma el nodo hijo izquierdo. Ahora, va a existir un nodo hijo derecho, pues esto lo podemos ver mediante value comparado con current.value en el caso que value es mayor. Esto, pues bueno, como tal, se va a ir actualizando y conforme se vaya actualizando, va haciendo estas comparaciones. Claro que cuando es mayor, pues como dijimos, ya definimos que en un árbol, a esto le tenemos que dar una dirección derecha con current.right. Y pues claro, invocando nuestra funcionalidad de insert recursive a la izquierda y con su respectivo, a la derecha y con su respectivo valor. Y tenemos que retornar el nodo current. Ahora bien, esto es en el caso de que nosotros ya dispongamos de un valor. Pero pues si no disponemos de un valor, tenemos que regresar otra vez a lo que sería el caso base. ¿Qué es el caso base? Pues bueno, si nosotros no tenemos un nodo actual, es decir, que sea vacío, entonces tenemos que crear un nuevo nodo. Esto lo hacemos pues mediante return new tree node value. Es decir, nos va a regresar un nuevo nodo con el cual lo vamos a ir trabajando con un valor. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos ver esto más claro? Supongamos que nosotros tenemos dos números, 30 y 50, y damos valor a un nodo. Le damos el valor de 50 y queremos insertar el valor 30. Entonces, ¿de qué manera vamos a insertar el valor 30? Entonces, lo que sabemos obviamente es que 30 es menor que 50. Así que nosotros tenemos que dar una dirección izquierda. ¿De qué manera lo hacemos? Pues bueno, ya tenemos que nuestro nodo actual, que va a ser current.left, lo tenemos que mandar a la izquierda. Entonces lo llamamos a sí mismo y damos una dirección izquierda al valor 30. Esto lo podemos ver con este diagrama. Y pues bueno, o sea, current.left en esencia pues todavía es nulo. En principio es nulo porque no trabajamos como tal con un nodo aún. Entonces, como en principio es nulo, lo que va a pasar es de que se entra al caso base. Entonces, el caso base nos va a decir que vamos a tener que regresar un nuevo nodo que tenga el valor 30. Ya que tengamos el nuevo nodo de valor 30, ahora sí pasamos a un flujo condicional. El flujo condicional pues corresponde a este caso. Entonces, como corresponde a este caso, vamos a tener esta situación. El 30 va a ser un nodo hijo izquierdo. Ahora bien, esto es por parte del binary search tree.java. Entonces, aquí ya buscamos implementar la funcionalidad de un árbol binario de búsqueda. ¿Qué es lo que hacemos después?
Lo que hacemos después es crear un código que vamos a llamar binarysearchtree.java. Entonces, este código pues no va a tener una relación directa con la parte gráfica que vamos a ir viendo después, pero sí va a servir para entenderla, ya que pues bueno, aquí es como tal, vamos a dar el árbol por consola. Entonces, bueno, vamos a trabajar dentro del mismo módulo funcional que hemos estado trabajando en el tree. Y vamos a comenzar con una clase pública que vamos a llamar Binary Search Tree. Y dentro de ella, hacemos mediante un constructor privado el nodo inicial del árbol, que va a ser tree node root. Entonces, bueno, este bloque, que es Public Binary Search Tree, pues bueno, o sea, realmente vamos a tener en principio un árbol con raíces, sin raíces, o sea, o con raíces vacías. Entonces, este campo en principio lo vamos a llenar como nulo. Entonces, ¿de qué manera vamos a insertar valores dentro del árbol? Lo vamos a hacer mediante una inserción pública, ya que pues bueno, va a ser usado en otras partes, o sea, en otras partes precisamente porque buscamos insertar un valor, y dentro de esto vamos a llamar internamente a un método que nos ayuda a colocar los nodos. ¿Cuál es este método? Pues como sabemos, insert recursive, que pues bueno, tenemos que darle dos argumentos, que es el root y el value. Entonces, un paso fundamental, el primer paso fundamental en este código va a ser la inserción recursiva. Entonces, para la inserción recursiva, que va a ser de funcionalidad estricta dentro de vamos a verificar lo que ocurre con el nodo auxiliar, que es el nodo current, que es pues nuestro nodo actual, que se va a ir actualizando conforme nosotros vayamos dando distintos valores. Entonces, pues bueno, pasa algo similar al caso anterior. O sea, como ya dijimos, tenemos que comparar valores del nodo actual, y en el caso que sean menores damos una dirección izquierda, en caso que sean mayores damos una dirección derecha alrededor de lo que tendremos como un nodo central. Y pues claro, o sea, en principio pues si no es que existe, tenemos que ir creando uno nuevo mediante treenode.value, treenode.value, y retornar siempre el nodo actual, que va a ser current. Entonces, ya que tengamos esta funcionalidad, ¿de qué manera vamos a mostrar el árbol en su debido orden? Entonces, para ello, vamos a dar una función que nos imprima el árbol en un orden de menor a mayor, que esto lo hacemos mediante inorder transversal. Esto pues no nos va a devolver nada, porque solo buscamos hacer la impresión de estos datos. Y pues bueno, o sea, lo que realmente hace es una manera más abreviada de ir imprimiendo cada raíz que se vaya creando dentro del árbol mediante el orden de menor a mayor. Entonces, bueno, en lo seguido vamos a continuar con otra función vacía, que va a ser inorder transversal recursive. Entonces, esta función lo que va a hacer como tal, imprimir
en este orden de menor a mayor, los nodos que no sean vacíos. Entonces, esto lo hacemos mediante la instrucción if not distinto de vacío. Entonces, bueno, ya que nuestro nodo no sea vacío, lo que vamos a ir haciendo es prácticamente imprimir la lista en orden. Ahora, ¿de qué manera imprimimos la lista en orden? Bueno, tenemos que recibir el nodo izquierdo para imprimirlo. Entonces, pero para ello antes ya lo identificamos como nodo izquierdo. Entonces, imprimimos los nodos izquierdos. Seguido de ello, vamos a imprimir los valores de los nodos, y seguido de ello los de los nodos derechos. Y pues bueno, ¿esto cómo se va a hacer? Primero vamos a recibir la instrucción de pasar en orden de menor a mayor nodos izquierdos. Ya que los pasemos, vamos a imprimir los valores node.value. Seguido de ello vamos a recorrer los nodos que sean derechos y pues los vamos a imprimir, que es básicamente lo que hace este bloque de código. Y pues bueno, también dentro de lo que tenemos que hacer es implementar un método que nos permita buscar un valor en el árbol. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo hacemos? Haciendo una operación booleana, una operación que se va a llamar contains, y esa va a recibir un cierto valor. Entonces, este valor que va a recibir lo vamos a recibir, como sabemos, usando algo que se va a llamar contains recursive. Recibimos tanto la raíz como el valor. Entonces, para darle estructura a esto, a este método precisamente, vamos a desmenuzar lo que vendría siendo el contains recursive. El contains recursive pues va a recibir el nodo actual, tree-node current, y va a recibir su valor. Entonces, ¿de qué manera vamos a verificar que en efecto ese dato esté dentro del árbol? Entonces, lo vamos a hacer con un flujo condicional, en el cual primero nos tenemos que asegurar que no sea vacío, ya que pues si es vacío vamos a retornar un false, porque entonces eso quiere decir que no hay ningún valor precisamente por ser vacío. Ahora, si no es así, entonces tenemos que asignar ese valor al nodo actual.value. Y, o sea, bueno, no lo vamos a asignar, sino que vamos a compararlo. O sea, y en el caso de que esta comparación sea igual, pues nos permite dar una condición. Entonces, esa condición es: si ese valor es igual al valor del nodo actual, entonces vamos a retornar que en efecto está con true. Finalmente vamos a usar los argumentos de la línea de comandos para escribir en la consola el árbol como tal. Y pues bueno, o sea, también dentro de esto vamos a dar por consola el orden del árbol, como ya sabemos, con inorder transversal. Pero claro, antes creando el árbol con BST, abreviación de Binary Search Tree. Y bueno, también vamos a exhibir más bien la función que acabamos de explicar,
para verificar si por ejemplo contiene 40 o contiene 90. Ahora bien, lo que hacemos primero es hacer la creación misma del árbol mediante un nuevo objeto, BST. Este BST va a ser una instancia de la clase Binary Search Tree. En principio este árbol va a estar vacío, así que podemos proceder a llenarlo y irlo ordenando. Entonces, bueno, el llenado lo vamos a hacer mediante el método insert. En este caso insertamos el conjunto de valores 50, 30, 70, 20, 40, 60 y 80. Realmente no importa el orden, ya que el ordenamiento se implementa en las siguientes líneas mediante bst.inOrdening transversal, y le confirmamos al usuario, por ejemplo, mediante el método contains, pues el hecho de que, más bien la respuesta a la pregunta de que contiene 40 o de contiene 20. Y pues bueno, esto es lo que se va a ir imprimiendo en pantalla. A continuación pasemos a la parte gráfica del código que es, bueno, más bien del árbol. Para ello vamos a crear un código al cual le vamos a llamar treepanel.java. En principio actuamos en el paquete para tree y vamos a importar los paquetes java.swing y java.awt asterisco. Bueno, ambos llevan asterisco. Bueno, estos paquetes en sí sirven para construir interfaces gráficas de usuario. Bueno, Java Swing asterisco nos va a crear interfaces como lo pueden ser botones, etiquetas o paneles con el JPanel, mientras que java.awt asterisco se encarga de controlar la forma de las componentes. Entonces, como sabemos, una representación gráfica para un árbol un árbol binario de búsqueda, lo podemos ir haciendo con círculos que representen los nodos y líneas para resaltar la dirección de los mismos. En principio, la clase treepanel será una clase que va a heredar de JPanel sus componentes gráficos. Entonces, vamos a comenzar declarando tres variables del tipo privado, como lo es el radio del círculo, que envuelve el valor de cada nodo, un espaciado vertical para distanciar los niveles del árbol. También creamos un constructor que guarde la raíz del árbol para poder usarla después de manera adecuada, y escribimos también la notación override para indicar que se está escribiendo un método que viene de una clase padre, que va a ser protect point paint component graphics g, que bueno, va a ser en sí un método de swing que se llama automáticamente cuando hay que dibujar un contenido en el papel, mientras que graphics g va a ser una especie de, por así decirlo, lápiz que va a ir dibujando las formas. Entonces, bueno, siempre se debe llamar al inicio de paint component para evitar errores visuales o residuos en la pantalla, mientras que super paint component g va a llamar al método original de JPanel para que limpio prepare el área de dibujo antes de pintar algo. Entonces, bueno, mediante el flujo condicional que vemos a continuación, que en principio vamos a verificar la condición de que la raíz no se anula,
Bueno, que con esa condición nos vamos a asegurar de no dibujar nodos vacíos, porque pues esto conlleva errores, y verificar que el árbol tenga una raíz. Entonces, ya que tenga una raíz, vamos a llamar en lo sucesivo un método llamado drawTree. Entonces, ¿qué hace el método drawTree? Lo que hace es que va a recibir G, va a recibir root, va a recibir getWidth y va a recibir el getWidth en principio sobre 2 y vamos a recibir un 30, que 30 en realidad pues va a ser la altura inicial, el getWidth sobre 4. Entonces, bueno, esto realmente indica al programa que debe dibujar el árbol desde la raíz root usando el contexto de dibujo G. GetWidth sobre 2 empieza desde el centro horizontal del panel. 30, como dijimos, es nuestra altura inicial desde arriba, mientras que GetWidth sobre 4 va a definir la distancia horizontal entre los nodos hijos, que va a funcionar como una especie de espaciado, y pues bueno, esto se puede ir reduciendo recursivamente, que se irá reduciendo recursivamente porque pues obvio, o sea, ¿cómo lo puedo decir? O sea, si por ejemplo nosotros tenemos un árbol que consta de únicamente 3 nodos, entonces pues para no imprimir un árbol muy pequeño, entonces tenemos que ir eliminando espaciado conforme a lo que nosotros tengamos, para que se vea de manera más para que tenga un tamaño óptimo en la ventana. Entonces, bueno, como paso fundamental tenemos que dar un método el cual pueda dibujar el árbol recursivamente desde un nodo en la posición XY, que pues bueno, esta posición XY pues va a ser tanto X como Y van a ser enteros. Entonces vamos a crear una función del tipo void que va a recibir graphics G, el nodo, el entero X, el entero y x.offset. x.offset va a ser algo que va a determinar el desplazamiento horizontal desde un punto base, permitiendo controlar la posición en el eje X. En lo seguido se va a dibujar un círculo de color negro cuyo centro va a ser XY, la coordenada X, Y. Y se va a dibujar el carácter correspondiente al número que representa el valor de dicho nodo. Entonces, para los ojos nidos laterales, declaramos que estos tienen que estar encerrados en un círculo de color negro. Claro, en ambos casos escribimos primero un flujo condicional para evitar dibujar nodos vacíos. Una vez que nosotros verifiquemos mediante este flujo que los nodos no son nulos, pasamos a dibujar la línea que conecta los nodos centrales con cada hijo. Entonces, bueno, esto lo hacemos gracias al control de la coordenada por medio de XOffset y Vertical Spacing, que, pues bueno, Vertical Spacing nos permite controlar el eje Y. Entonces, bueno, en este caso va a ser X más XOffset el que determine cuánto se mueve el nodo hijo a la izquierda o a la derecha en su respectivo caso, y Y más Vertical Spacing va a ser el que separe del eje Y. Claro, en el caso del eje X tenemos más o menos, porque nos vamos a recorrer tanto a direcciones izquierdas como a direcciones derechas. Mientras que, bueno, o sea, en el caso del eje Y solo vamos a ir sumando, ya que nos vamos a ir recorriendo conforme vaya creándose el árbol por etapas. Entonces, bueno, o sea, finalmente lo que haremos va a ser que por medio de los argumentos de la línea de comandos se cree un árbol binario BST con la clase que va a ser Binary Search Tree, y vamos a insertar los valores en el árbol. En nuestro caso van a hacerlo
los que habíamos dicho antes, los del conjunto 50, 30, 70, 20, 40, 60 y 80. Entonces, por medio del método InsertVal, entonces vamos a hacer uso de un ciclo for para recorrer el conjunto. Y pues bueno, para terminar, como último paso, creamos una ventana para mostrar en ella un panel que represente un árbol binario mediante JFrame, frame igual a new frame, JFrame. Entonces, esto va a ser algo que en donde podemos colocar como título visualización del árbol binario. Y pues bueno, va a crear la ventana con el título visualización del árbol binario, mientras que tripanel panel igual a new panel que va a recibir bst.root va a crear un panel personalizado que represente a un árbol binario. En nuestro caso, bst.root, que va a ser la raíz de un árbol, que es un objeto de TreeNode de la estructura Binary Search Tree. Bueno, en sí mientras que lo que vendría siendo frame.setSize 800-600 va a definir el tamaño de la ventana en la que se va a dibujar el árbol, que pues bueno, de entrada van a ser 800 píxeles de ancho por 600 de ancho. Frame.set default close operation es aquel que va a recibir JFrame exit on close. Va a establecer qué hacer cuando el usuario cierre la ventana. Exit on close indica que se debe cerrar el programa completo, mientras que FrameSet visible true hace visible la ventana en caso de no llamar esta línea. Hace visible la ventana. Y bueno, cuando no se llame esa línea, no aparecería pues nada en pantalla. Entonces, bueno, este código en sí es fundamental porque se permite la interacción básica del usuario, que va a hacer cerrar la ventana, ver el dibujo, etc. Entonces, bueno, por la parte gráfica sería esto. Y pues esto sería todo por parte del tema de árboles en Java. Como podemos ver, requerimos del entendimiento adecuado de lo que es un árbol binario para poder implementar un código fuente que en base a su definición pues nos permita hacer manejo del mismo y pues también visualizarlo. Gracias por ver el video.